Yo soy Graciela Esbuels, soy una de los 4 hijos de don Mario y doña Tomasina. Llegamos acá a la Argentina, pero antes estuve viviendo en Italia. Yo soy italiana de nacimiento y vivimos a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era un periodo muy difícil allá. Cuando terminó la guerra, que pasaron muchas cosas allá en Italia, después de haber perdido todo por 4 veces en Italia. ¿Por qué? A causa de la guerra, a causa de los problemas que había. Pero bueno, papá decidió venir a la Argentina. Primero se cansó de las guerras, entonces quiso pensar en un país que fuera tranquilo, en paz. Entonces pensó en África, en Australia o en Argentina. Eran las 3A. Bueno, pero de las 3A eligió primero el África, que le llegaron los papeles. Pero al tener todo listo para salir, el papel de África le faltaba uno y justo le llegaron las de Argentina. Entonces, urgente decidió para Argentina. Bueno, allá fue trabajador primero en la fábrica de mis abuelos, que eran abuelos excelentes, que nos dieron normas de honradez y de sociabilidad para tratar con la gente, muy, muy lindas. Y eso ya quedó como una impronta en el cuerpo de cada uno. Fue la primera enseñanza. Después, papá se decidió ir a otro lado, siempre por asuntos de la guerra, y puso una bicicletería junto con mi mamá. Bueno, ahí también terminamos y pasó a otro pueblo que era más importante. Bueno, y en ese pueblo tan importante mi mamá había aprendido, cuando era más soltera, a trabajar con las fotos. Entonces compraron un negocio donde ella sacaba fotos y con esas fotos hacía tarjetas para mandar a toda Italia. Y habían estado progresando bien. Pero más o menos al mediados de la Segunda Guerra, la ciudad donde estábamos era la ciudad terminal, la estación del ferrocarril era terminal entre Italia y Alemania o Suiza, ¿no? Entonces el ejército bombardeaba y la aviación bombardeaban muchísimo esa estación, porque por ahí se pasaba todos los armamentos. Y nosotros vivíamos a 2 cuadras de la estación del ferrocarril. Entonces mi papá dijo, no, de acá nos vamos. Otra vez perdimos todo. Bueno, se fue a otro lado, a una ciudad que era turística, hermosa, preciosa, preciosa. Tenía muchísimos hoteles, tenía casino, era una ciudad hermosa, con muchas canchas de esquí. Entonces, mamá y papá ahí hicieron trabajando 2 negocios. Mi mamá trabajaba en un negocio todo de ropa para niños, desde bebés hasta la primera comunión. Y mi papá tenía un negocio al frente de ropa para hombre, también trabajando y moviéndose, yendo de aquí para allá. Bueno, terminó la Segunda Guerra y papá y mamá decidieron tener otro hijo. Entonces nació mi hermano Luis. Pero ya nos teníamos que mudar porque papá tenía siempre la idea de ser granjero. Le gustaba el campo y él era agrónomo, perito agrónomo. Entonces, bueno, compró un campo en Ferrara. En Ferrara era una ciudad entre medio de Italia, no en el norte ni en el sur, más o menos en el medio. Bueno, y ahí, cuando ya tenía todo embalado para irnos ahí,
vinieron los comunistas y usurparon, como ahora que se usurpan las casas. Bueno, allá usurparon la granja y nosotros quedamos otra vez sin nada. Bueno, entonces mamá, ella no había vendido todavía el negocio de ella, lo vendió y con eso compró una máquina de tejer porque se vino mi papá al pueblo de mis abuelos. Ahí compró la máquina de tejer y empezó a trabajar en los tejidos. Bueno, de ahí empezó el asunto de los tejidos nuestros. Bueno, y mi papá se vino a la Argentina. Al venir a la Argentina, él vino con la representación de Solingen. Solingen es una casa alemana muy famosa por los cuchillos, las tijeras, todo eso. Pero al tener ya todo embalado para poder venir a la Argentina a traer la mercadería, la importación fue la época en que Perón dio más impulso a la industria nacional. Entonces cortaron la importación. Y entonces mi papá quedó otra vez sin nada. Entonces, ¿qué hizo? Compró libros de aleación y estudió el aluminio, cómo se derrite, cómo se hace cosas. Y empezó a hacer, junto con un señor que se llama Granda, junto con él hicieron una sociedad y mi papá hacía piezas de avión que parecían como las alitas de ese que hace así, no sé si son olmos, sí, que son como hélices parecidos. Y hacía cucharones, mira, te enseño, son como este, a ver dónde está ahora. Bueno, estos, ¿ves? Que se hizo de una sola pieza, ¿ves? Hermoso. Bueno, como esto hacía el juego, cucharones, pumadera y la espatulita. Bueno, él trabajaba en eso, pero ¿qué pasó? Le hizo mal la fundición, le hizo mal lo que respiraba, porque era muy tóxico. Y entonces, cuando fue al médico, le dijo que tenía que venirse a las sierras, acá a Cosquín, a respirar aire bueno, porque Cosquín era un centro en el hospital Funes, Domingo Funes. Era un hospital para esos enfermos. Bueno, ahí no le gustaba estar en el hospital, entonces él vino y quedó acá en la cosita, Surechea, que queda donde está el Bonorito en Valle Hermoso, en la esquina. Y después, al día siguiente, nosotros vimos un chalecito atrás que se llamaba Coquito. Y ahí fuimos a vivir por 2 años. Ahí empezó la fábrica de mi mamá. Mi papá estaba enfermo y mi mamá se empezó a enfermar también. Pero no de eso, sino que ella tenía, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Algo mal en la barriga, ¿no? Entonces la vaciaron completamente, la operaron. Pero para eso tardó un buen poco y estuvo enferma mucho tiempo. Entonces, tanto mamá como papá podían trabajar poco y nosotros les ayudábamos. Y éramos chicos porque teníamos 12 años, ¿no? Bueno, pero ya íbamos al Colegio Nacional acá en Valle Hermoso. ¿Al 145? A la 145, que está cerca de la Castellana. Era un colegio muy lindo y era el único colegio que había. No había otro. Después estaba allá cerca de Vaquerías otro pequeño. Bueno, y ahí empezamos. Estudiamos. Mientras estuvimos en Buenos Aires, estuvimos estudiando para poder revalidar 2 años que habíamos perdido al venir de Italia para acá. Entonces, en las vacaciones estudiábamos
y rendíamos para poder adelantar el año que habíamos perdido y después el otro año. Así hicimos. Acá empecé en cuarto grado con la señorita Norma Elizalde, era la hija de la directora. Y después, en quinto grado, estaba la señorita Nelly Ortiz, Nélida Ortiz. Era una maestra alta, flaquita, bien tipo como los norteamericanos, así bien estructurada, y que vivía en la falda. Entonces ella muchas veces me invitaba a su casa a almorzar y hacíamos los deberes juntas, ¿no? Y con ella aprendí mucho de historia, geografía, que yo estaba un poco atrasada en eso. Entonces adelantamos. Y después fui al secundario en La Falda, que recién empezaba, era el segundo año que empezaba. Ahí también estaba de profesor el señor Rodríguez Pería, que era el papá de Eliana. Y era un señor profesor. Yo nunca vi un profesor tan estudiado ni tan buen profesor como él. ¿Qué materias te daba? Historia. Y después, en el primario acá, nos hacía hacer los desfiles desde el colegio 145 hasta la ruta. Hacíamos la práctica de los desfiles antes del 9 de julio y del 25 de mayo, porque esas dos fechas eran muy importantes. Bueno, en los recreos del colegio, mi mamá, para enseñarnos a trabajar y qué sé yo, siempre nos daba de coser y de bordar un mantel, que yo hasta el día de hoy lo tiene mi hija, todo en punto cruz. Entonces mi hermana y yo nos sentábamos en el 8 que estaba frente al colegio y ahí en los recreos bordábamos. Los otros chicos jugaban, nosotros bordábamos. Bueno, mamá siempre nos enseñó desde chicos a hacer cualquier cosa. Íbamos a limpiar el jardín, a pintar el edificio, a hacer cualquier cosa. Y en la fábrica, respetar, primero que todo, al obrero, porque es el que está trabajando y necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de ellos. Entonces, en el coquito pusimos las máquinas que traía mi mamá y como ella estaba enferma, nosotros le ayudábamos. Mi hermano y yo tejíamos en la máquina. Y Leticia, que era la mayor, atendía la cocina. Y ahí empezó la fábrica, chiquitita, en el garage del coquito. Luego mi papá vendió la casa y se mudó en la casa de al lado, que era la casa de los dueños de todo el barrio ahí, porque estaba el chalet El Yuyito, el Coquito, el Lucerito, los Grillos y del otro lado, el Yuyito estaba del otro lado. Bueno, y entonces ahí empezó la fábrica, en eso. Y cuando nos mudamos a la casa grande, en el garage de la casa grande teníamos la primer máquina. Y después pusimos el negocio en el garage y en la casa del casero, que estaba en el terreno de al lado, que también había comprado, empezó a poner, era una casita con el baño. Y ahí empezamos lo primero, en eso. Después se fue agrandando, se hizo el negocio adelante, otro pedazo de depósito al costado, y después, en otra tanda más, se hizo la parte de arriba de todo esto, con una escalera grande para subir, y allá arriba teníamos todo ventanal, así. Y del otro lado había los baños, un taller de arreglos de máquinas
y un depósito de lanas arriba. Después se agrandó otra vez más, se hizo toda la parte donde ahora está, bueno, ahora ya no, ahora ya se ha hecho otra cosa, donde se entraban con los coches la gente que venía al negocio abajo. Nosotros teníamos la fábrica arriba y el negocio abajo. Y entonces arriba se tejía. Bueno, después mi hermano, ya más grande, mi hermana se casó primero. Entonces, a los 18 años yo me recibí de maestra en Villa Giardino. Mi hermana Leticia se casó y se fue a Estados Unidos, a Canadá, porque el novio de ella era médico y tenía que revalidar los títulos para poder entrar a Estados Unidos. Una vez que él revalidó los títulos, ya ellos se vinieron a Estados Unidos. Mi hermano se fue a Suiza para poder comprar una máquina circular que hacía todos los tejidos tipo tela que hacíamos. Y era la primera máquina que ingresaba al país. Y como no había quien la pudiera arreglar, él tuvo que ir a Suiza, a Neuchâtel, a poder aprender. Y estuvo un año allá, ¿no? Entonces ahí conoció a mi cuñada, Ana María. Y ahí, después, él cuando vino de Italia, la hizo venir, se casó con ella, la hizo venir y trabajó con mi mamá ahí en la fábrica. Bueno, y ya teníamos varias empleadas. Bueno, ¿Cómo qué año era esa época? ¿Qué año era esa época? Mira, nosotros llegamos acá a Valle Hermoso en finales del 49. En el 50 hice el último año acá en Valle Hermoso. Después me fui a La Falda, al colegio allá. Y todo ese tiempo siempre estuvo ya trabajando la fábrica, iba adelantando. Y Pablo y yo siempre, en el rato que teníamos libres, había que estar en la fábrica trabajando. Pablo es tu mellizo que fue a aprender a usar la máquina. Sí. Bueno, y entonces, bueno, ahí empezó. Y durante el día, cuando yo me recibí de maestra, ya estábamos cumpliendo los 18 años, así que yo en el 38 y 18 son 48, 56. En el 56, sí, en el 56, 57 yo me recibí. Entonces, papá, como nunca habíamos cobrado un peso nosotros, nunca nos faltó nada, nunca. Pero mamá y papá, cuando yo cumplí los 18, nos dijo, bueno, ahora tienen que decidir, o vos te recibiste de maestra y te gustaba, tenés que decidir, o te quedás en la fábrica o vas a ser maestra. Bueno, y como Pablo se había ido a Suiza, mi hermana se casó, y digo, no voy a dejar a mamá y papá solos, porque mi hermano era más chico, tenía 8 años menos que yo. Y entonces, bueno, me decidí a quedarme con mamá y papá. Y ahí me quedé por toda la vida. Pero siempre trabajé con ellos, nunca los dejé, nunca. Bueno, hasta que se murieron los dos. Bueno, y ahí trabajábamos de día en el tejido, y los días sábados, como a la tarde las chicas no trabajaban, nosotros íbamos a limpiar las máquinas. Y después venía todas las semanas una señora a limpiar, doña Celia Farías, a limpiar la fábrica. Eso sí, la fábrica siempre tuvo todo. Calor en invierno, ventilación en verano porque tenían ventanales enormes, luz completamente, calor si necesitaban calor porque había calefacción en todo el edificio. Y tenía la particularidad que era una fábrica donde trabajaban mujeres. Todas mujeres, cada una con su delantal. Y cuando uno las ve ahora,
Dice, "Ah, esa es una chica que trabajó en la fábrica, porque tienen todas la misma impronta. Mi mamá les enseñó desde agarrar una aguja hasta tejer y a coser, y si hay todavía alguna de las chicas, siempre dicen, como su mamá no hubo otra persona. Era muy, muy exigente porque todo quería que se hiciera bien. Si estaba mal hecho, había que volver a hacerlo. 1, 2 o 3 veces hasta que se hacía bien. Entonces, en la fábrica ya tenían todos, de lo que salía de la fábrica, la seguridad de que lo que salía de ahí estaba bien hecho y de buena calidad. ¿Mm? Bueno, eso sí, mamá siempre tenía ideas nuevas, todas ideas nuevas. Yo no sé de dónde sacaba tantas ideas, y siempre excelentes, porque siempre adelantaba la moda un año, porque todos los años nosotros preparábamos la ropa en este verano para todo el invierno. Después en el invierno preparábamos para la temporada más fresca, ¿no? Con hilo. Y después otra vez para el invierno. Y hacíamos desfiles. El primer desfile fue algo fabuloso. Lo hicimos en la hostería San Antonio, que era ahora la UTA. Ahí había un minarete arriba y de ahí bajaban las chicas, y mamá le había hecho hacer con el carpintero don Romeo Castellán, que era un carpintero ebanista, que trabajaba muy bien la madera, que fue el que nos hizo siempre todos los muebles él, tanto en la fábrica como en los negocios, como en mi casa y en la casa de mi mamá. Siempre trabajó muy bien. Y bueno, y este señor había hecho un puentecito que cruzaba desde donde bajaban las chicas con las escaleras de arriba del minarete, todo alumbrado con focos. Cruzaban por el puentecito y daban la vuelta abajo, donde había sillas y mesitas en el parque, y venían otra vez arriba, se iban otra vez arriba. Bueno, ese fue el primer desfile. El segundo desfile lo hicimos porque ella preparaba un desfile grande para todos los representantes nuestros, que eran varios. Y revendían nosotros sí, vendíamos la marca todas en las distintos prendas. lugares. Sí, en diferentes ciudades. Buenos Aires, Mar del Plata, Río Hondo, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, ¿cómo se llama? Bariloche, Tucumán, Mar del Plata, sí. Y en Mar del Plata teníamos un negocio, que fue mi hermana antes de casarse, estuvo 2 años allá atendiendo junto con una señora que era amorosa, doña Aurelia, que era la hija de un sastre que vivía en el departamento donde nosotros habíamos estado viviendo en Buenos Aires por 2 años. Vivía ella delante ahí, y el papá era el que hacía el sastre que hacía los trajes ahí. Y entonces ella sabía coser, entonces ella le ayudaba a mi hermana a atender el negocio en Mar del Plata. Y también hicimos en el Hotel Nogaró, en Buenos Aires, desfile, en Mar del Plata, perdón. Bueno, después hicimos desfiles en Córdoba, en Río Hondo, acá por las sierras, en todos lados. Bueno, listo. Esa es la historia de la fábrica. Después llegó un periodo que, mi hermano y mi cuñada trabajaban con mi mamá en la fábrica. Yo les atendía las bordadoras y atendía el negocio, que el negocio mi papá me había dado a mí la parte cuando yo me casé, entonces hice el negocio y la casa que están acá adelante, y bueno. Me habías contado que tenías por un lado las empleadas que trabajaban permanente en la fábrica, y por otro lado estaban las bordadoras. Sí, 83 bordadoras teníamos, y en la fábrica teníamos 37 obreras, pero afuera había también costureras y modistas,
que le ayudaban a mi mamá. Ella les entregaba la ropa ya cortada, ya preparada, y ellas después cosían. ¿Y esas mujeres que trabajaban, ya sea en la fábrica o con los bordados, era gente del pueblo, de acá de Valle? Toda de acá del pueblo, toda de acá del pueblo. Hay alguna señora de La Falda, o de Casa Grande, o acá, pero todo por acá cerquita. Sí. ¿Y qué te acuerdas de esas señoras? De esas señoras, eran todas señoras muy trabajadoras, muy, muy trabajadoras. Y hoy en día ellas pueden decir, cada una de esas chicas que han estado trabajando, cada una tiene su casita y bien prolijitas, son todas personas que han aprendido el trabajo, pero en forma excelente. Tal es así que a más de los 50 años después hubo un evento en que nombraban a mi mamá persona ilustre. Y entonces ahí tengo el pergamino donde la nombraron. Y una de las chicas de la fábrica... La mujer hará como sí. Años, más o menos. Bueno, una de las chicas de la fábrica, que se llamaba Chela Rodríguez, que era la que le ayudaba a mi papá a atender el negocio en la fábrica. Esa chica le hizo toda una charla, un discurso el día que hicimos esto. Y una de las chicas de la fábrica, que ya se había cerrado, que estaba viviendo en Norteamérica, nos mandó un cassette, porque en ese entonces no había tanto video, nos mandó un cassette con todo grabado, lo que ella agradecía a todos los de la fábrica. Después, cuando yo cumplí 80 años, me hicieron hicieron un recordando en Vaquerías. Entonces hicieron un desfile con ropa que yo había vendido a clientas y con las chicas que desfilaban para nosotros ropa de ella, en Vaquerías, con ropa mía, sí, con ropa de la fábrica. Y las modelos que habían sido modelos de los desfiles desfilaban esa ropa. Sí. Qué lindo. Y una de las más antiguas era la profesora mía de matemáticas, la señorita Gómez Uría Perrier. No, Gómez Uría, ¿no? Y ella cumplió 100 años, estaba por cumplir 2 o 3 días antes de fallecer. Y siempre se acordaba conmigo, siempre. Y se había puesto ese día una prenda de las que yo le había vendido. Así que imagínense lo que ha durado esa fábrica. Hasta hoy en día, cuando encuentro alguna clienta de ese entonces, me decían, no, Graciela, ropa como la suya, no hay más. Claro, lo que pasa es que en ese momento, Valle Hermoso y La Falda tenían una clientela hermosa, teníamos unos hoteles preciosos, con toda gente pudiente, Y después, cuando empezaron los sindicalistas a querer comprar los hoteles para los empleados, se empezó a venir abajo. Tal es así que hubo muchos hoteles que después ya no tenían más gente muy pudiente, tenían toda gente más humilde, pero claro, no cuidaban las cosas, no tenían tanto poder adquisitivo como antes. Entonces el turismo que venía a La Falda ya no era igual que antes. Y repercutió en las ventas. Eso. Repercutió en las ventas, sí, en todo. Tampoco no conseguíamos nosotros más material bueno. La lana no venía más como la que nosotros necesitábamos. ¿Y dónde la conseguían antes? No, eso teníamos unas fábricas en Buenos Aires y cerca de Buenos Aires, de lana que venía del sur y que venían también de Europa, ¿no? Y
Globo de Oro era una, y la otra no me acuerdo bien el nombre. Después había una fábrica de Piacenza en Santa Fe, en Rosario, que hacía máquinas de tejer más simples, no como la que teníamos nosotros. Después habíamos comprado también una máquina enorme no, esa máquina alemana sí, pero las otras eran no circulares. Claro. Y teníamos ya una, no sé cómo se ponen los usos para hacer de la madeja, se hace devanadora. Ahora me dijo mi hija. Bueno, esa devanadora era de 24 conos, trabajaban a la vez. Era muchísimo, de un lado y del otro. Y tuvimos siempre una sola planchadora. Esa planchadora era una chica que uno la veía, está viva todavía. La Elsa, sí. Elsa Ortega se llama. Ella, a la mañana temprano, nosotros encendíamos las planchas para que estuvieran bien calientes. Pero después, al último, una plancha de mesa, ella tenía una plancha así, grande. Y entonces ella con eso hacía primero todas las telas y toda la ropa que necesitaba derecho. Y en vez después planchaba toda la ropa que hacía toda la fábrica. No sé cómo lo hacía. Ella era lenta, muy lenta, pero sacaba rápido todo. No sé cómo era. Prolija, excelente. Prolija. Que hasta el día de hoy ella era una planchadora. Y Rosa era la que arreglaba los agujeritos, porque a veces cuando pasan los nudos se hace un agujerito. Entonces ella arreglaba esos puntos. Después había 2 máquinas circulares para pegar los cuellos. Había 4 o 5 máquinas de coser adentro de la fábrica. Y mamá y Ana María cortaban todo. Y bueno, sí, así. Y después papá y Pablo arreglaban las máquinas. Y bueno, y eso lo hacíamos todos los sábados, eso sí. Bueno, pero lo que más nos dejó mamá era el gusto por las cosas lindas, el combinado de los colores, el adelanto en la moda y bueno, y tratar de hacer las cosas con honradez, eso sí. Y las chicas todos los 15 del mes cobraban, seguro, y con su tarjeta. Al entrar a la fábrica, marcaban la entrada con el reloj y la salida. Entonces era justo lo que trabajaban. Algunas de esas chicas siguieron trabajando conmigo acá hasta que yo tuve el negocio. Cuando yo me operé, ya no pude seguir más. Y entonces ya cerré el negocio yo. El negocio ya no era de fábrica de tejidos, sino de venta de... Sí. Pero seguíamos fabricando también, pero también aparte yo vendía cosas de Vesubio, Casaola, que son muy conocidos, Barbarella, Frank era los paraguas, pero eran todas casas muy buenas. Entonces cuando venían a mi negocio, claro, tenían cosas buenas. Y por eso costaba mucho poder seguir trabajando con eso. ¿Qué crees que no debería olvidarse de esa época y de esa gente? La educación que toda la gente tenía, pobre o rica, de enseñar a sus hijos a ser respetuosos, a ser honrados, a ser trabajadores. Hoy en día, no, se han olvidado. Son valores que son infaltables en una juventud. Hoy en día un padre no recibe el respeto que se merece.
porque un padre lucha mucho por su familia. Y los chicos desde chiquititos lo ofenden. Eso es lo que les falta enseñarles, a tener límites, a tener educación, a respetar a los demás, cualquiera sea color de piel, educación, nacimiento, lo que sea. Todos somos personas iguales y todos merecemos el mismo respeto como personas humanas, ¿sí? ¿Qué te gustaría para el Valle Hermoso del futuro? Me encantaría poder ver que se respete el orden en las calles, la limpieza, el respeto entre la gente, saludar a los demás. Uno le pasa al lado del otro, lo saludan y le contestan, pasan de largo mirando su telefonito. Ni siquiera saben quién pasó. No miran la naturaleza, todo lo que Dios nos ha regalado todos los días. No lo agradecen, no lo agradecen. Falta agradecimiento, respeto, honradez, enseñar a los padres a respetar. Muchas gracias. Nada más.